Bien, entonces, recapitulando, después de esta pausa, estábamos refiriéndonos básicamente a lo que era la familia, ¿cierto? La forma en que está contenida la legislación chilena. Vimos de alguna forma el concepto o la falta de conceptualización respecto justamente de la familia en la legislación chilena. Nos referimos a las características del derecho de familia, ¿cierto? Algo, hablamos de la evolución histórica, ¿cierto?, de la organización familiar en Chile. Eh, Referimos, ¿cierto?, al reconocimiento constitucional que tenía este núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto?, como lo definía el constituyente, referido a la familia. Eh, y de alguna forma estábamos visualizando el desarrollo normativo civil que tenía, ¿cierto?, la institución familiar, y estábamos en particular refiriéndonos también a los instrumentos internacionales de derechos humanos que decían relación con la familia, ¿cierto? Y justamente en lo que dice relación con los instrumentos internacionales de derechos humanos que dicen relación con la familia, eh, planteamos, ¿cierto?, algunas convenciones que en particular fueron favoreciendo los cambios que se introdujeron, ¿cierto?, en la legislación civil. No solo la Constitución, ¿cierto?, eh, propendía que los órganos del Estado deben proteger y propender al desarrollo de la familia, sí, también establecen, ¿cierto?, algunos instrumentos procesales o acciones constitucionales destinados a hacer efectivos judicialmente los derechos que consagra la Constitución, entre los cuales están justamente los relativos a la familia. Y referíamos a el artículo quinto de la Constitución, justamente hace referencia a los derechos fundamentales y especialmente a los que provienen de tratados internacionales sobre derechos humanos, que si bien ha generado algunas discusiones en la doctrina respecto a si estos tratados tienen jerarquía legal, supralegal, constitucional o supraconstitucional, eh, perdón, se fue el audio, parece. Bueno, señalábamos que la consagración de los derechos individuales y las libertades públicas, tanto a nivel de la Constitución como en el ámbito de los tratados internacionales, ha sido uno de los grandes avances de la sociedad contemporánea. Sin embargo, lo sustancial es que los derechos y libertades del hombre sean efectivamente garantizados y respetados por los gobiernos, que es un asunto no menor si se considera la dramática realidad de millones de seres humanos en el mundo. La consagración de estos derechos humanos, de alguna manera, vienen a constituir también un límite a la soberanía, y en ese sentido, estos tratados señalan también obligaciones para los estados, ¿eh?, que se encuentran justamente bajo su jurisdicción. En consecuencia, si una persona se sujeta a su jurisdicción, sufre infracción o perturbación indebida, y los medios o recursos internos no restablecen los derechos, que ha abierto el camino para, en el fondo, invocar la protección internacional. En relación a los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución política, entonces, en este artículo 5º, inciso segundo,
establece que los órganos del Estado deben respetar y promover, ¿cierto?, los derechos esenciales y que emanan de la naturaleza humana y que están garantizados por esta Constitución. Así dice también como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Y esto fue incorporado a una reforma constitucional en el año 89, justamente con el objeto de robustecer los derechos humanos en el ordenamiento jurídico. Y Chile entonces adquiere, ¿cierto?, un compromiso con la universalización y progreso de tales derechos. Vale decir, estos tratados internacionales, a los que hacemos referencia fundamentalmente en materia de derechos humanos, constituyen el cimiento para su convivencia interna e internacional, ¿eh?, y que permiten de alguna forma la adecuación de las normas internas, ¿eh? Dentro de los principales tratados humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, podemos justamente mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también del año 66, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, es del año 1979. Bueno, la Convención sobre Derechos del Niño, que es del año 89, y por el cual los estados se reconocen la importancia de cooperar internacionalmente para mejorar justamente las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo. Siempre la Declaración Universal de Derechos Humanos, por cierto, ¿eh?, este documento adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, en París, que recoge justamente los 30 artículos sobre derechos humanos considerados básicos. Finalmente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del año 48. Todo eso son, de alguna manera, la referencia a instrumentos internacionales de derechos humanos que dicen relación con la familia, y que de alguna u otra forma empiezan justamente a modificar el derecho en nuestro país, fundamentalmente el Código Civil. Hay variados ejemplos de leyes modificatorias del Código Civil, ¿cierto? La ley de registro civil, la ley que legisla sobre la patria potestad, el pacto de separación total de bienes, las leyes sobre adopción, la ley sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia. La propia ley de filiación, de octubre del año 98. La nueva ley de adopción, de 1999. La ley 7344 que autoriza el cambio de nombre y apellido. La ley 19.968, ¿cierto?, de 30 de agosto del 2004, que crea los tribunales de familia. La misma ley 20.066 de violencia intrafamiliar. La ley 20.152, que introdujo diversas modificaciones a la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimentos. Por supuesto, la ley 19.947 de 2004 sobre matrimonio civil, que reemplazó a la antigua ley de matrimonio civil del
el año 1884. Y finalmente podríamos también dar, por ejemplo, la ley 20.286, que introdujo modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley que creó los tribunales de familia, la 19.968, a la que ya hicimos referencia. Dicho todo esto, que además ustedes van a poder apreciar de buena manera, digamos, los apuntes que remití, que justamente tienen todos estos contenidos, y también en los PowerPoint que vamos a enviar para que puedan profundizar o esquematizar, más bien, digamos, toda esta primera parte. Corresponde que entremos, ¿cierto?, a la segunda unidad, que dice en relación con el matrimonio y la familia. Perdón, matrimonio y la filiación, perdón. Segunda unidad, matrimonio y filiación. Y ya decíamos que aquí íbamos a tener que recorrer justamente a hablar de un concepto de matrimonio, los requisitos para contraer matrimonio, estas condiciones de existencia y validez del matrimonio, las provisiones para contraer matrimonio. Vamos a ver los efectos propiamente tal de esta institución, los regímenes patrimoniales y finalmente vamos a referirnos a la crisis y término del matrimonio, ¿cierto? Las distintas posibilidades, la separación voluntaria, judicial, la nulidad de matrimonio y el divorcio propiamente tal. Bueno, si tuviésemos que plantearnos un concepto de matrimonio, vamos a hacer referencia de inmediato, ¿cierto?, al artículo 102 del Código Civil. Ahí está definido legalmente la institución matrimonial. Los que ya han contraído matrimonio, o los que van regularmente a matrimonio, tienen que escuchar, ¿cierto?, este artículo 102 permanentemente. ¿Cómo define, ¿cierto?, el artículo 102 a la institución matrimonial? Dice que es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Esta regulación de la institución matrimonial se complementa, ¿cierto?, por las disposiciones que están contenidas en la ley 19.947 de matrimonio civil. Aquí vamos a entrar abiertamente en el análisis de la normativa civil. Ahora, si analizamos detenidamente esta definición, debemos señalar que en el fondo que el Código Civil define en el artículo 109 el matrimonio como un contrato solemne, que dijimos que en general las normas del derecho de familia
Las instituciones del derecho de familia tenían un carácter solemne. Ahora, sin perjuicio de eso, la mayoría de la doctrina nacional, ¿cierto?, coincide en señalar que esta definición resulta un tanto inadecuada al momento de regular el matrimonio. Y ha postulado más bien que el matrimonio tiene un carácter institucional. Reniega el carácter patrimonial que en general puebla el contenido de los demás contratos y que se diluye absolutamente en el caso del matrimonio. Entonces, primero vamos a apuntar, digamos, lo que pregunta Patricio, la solemnidad del matrimonio, pero lo primero que vamos a decir que en el fondo el legislador establece el matrimonio como un contrato, ¿cierto? Lo cual trae aparejado discusiones, ¿eh? Porque claro, nos asimila más bien a este carácter patrimonial, que en realidad no tiene, digamos. Entonces hay diversas teorías que de alguna manera intentan explicar la naturaleza jurídica que tiene el matrimonio. Los que sostienen justamente que de alguna forma el matrimonio es un contrato, porque claro, dicen que el vínculo matrimonial deriva de un acuerdo de voluntad entre los esposos. Pero hay otros que dicen que en realidad la naturaleza jurídica del matrimonio es más bien un acto del Estado. Es el Estado quien a través del oficial del registro civil une a las partes en matrimonio. La voluntad de las partes en este sentido solo representa un presupuesto indispensable para que el Estado pueda unir a los contrayentes en matrimonio. O sea, unos que piensan que efectivamente el contrato, o sea, el matrimonio es un contrato, otros que dicen que más bien es un acto del Estado, y otros que piensan en la idea del matrimonio como una institución, sui generis. Ahora, ¿a qué está referido la noción de solemnidad? Patricio hace la pregunta fundamentalmente. Es que efectivamente el matrimonio tiene ciertas solemnidades que deben cumplirse al momento de contraerse y que dicen fundamentalmente con la presencia de un oficial civil y de dos testigos hábiles. Debe cumplirse, entonces, Patricio, con esa solemnidad. De lo contrario, es imposible que pueda permitirse la celebración del matrimonio. Ahora, ojo que esta definición también dice que el matrimonio o este contrato solemne es celebrado por un hombre y una mujer. O sea, de la esencia del matrimonio regulado en nuestro la diferencia de sexo.
Y se descarta, por cierto, también que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Se descarta en el fondo la poligamia, la poliandria. Cierto que en esta materia hay países que han avanzado mucho más significativamente y reconocen, ¿cierto?, la unión de personas de igual sexo. Pero en nuestro caso particular, todavía esta institución queda reservada, ¿cierto?, a solo la posibilidad de que contraigan matrimonio personas de diferentes sexos. Hay algunos proyectos, pero todavía no se han materializado efectivamente. En Argentina se avanzó en una consagración distinta. Recientemente, hace 2 días, México avanzó en la misma dirección. Bueno, muchos países europeos, Estados Unidos, o estados en Estados Unidos, permiten también esta circunstancia, pero en Chile tenemos que ser muy claros que todavía está circunscrito un hombre y una mujer. Y todavía sigue esta definición, ¿cierto?, hablando de que este hombre y la mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, dice, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Claro, expresiones en la definición, pero no se corresponden efectivamente con la realidad actual del matrimonio. Fundamentalmente desde que la ley 19.947 introdujo justamente el divorcio vincular. Cuando se discutió esto en el Senado, no se modificó, ¿cierto?, el artículo 102 del Código Civil, fundamentalmente porque se señaló que en lo referido a la indisolubilidad del matrimonio se entiende que el divorcio es siempre una situación excepcional. Y es cierto de alguna forma. O sea, si el matrimonio, si los cónyuges quieren que el matrimonio dure para toda la vida, va a acontecer aquello. Lo que no obsta, digamos, a que puedan ponerle término, pero justamente lo que estimó la Cámara de Diputados con el Senado es que efectivamente era una situación excepcional. Entonces prefirió mantener, ¿cierto?, estas expresiones que forman parte de la definición del artículo 102. Y finalmente, claro, establece la finalidad del matrimonio, justamente dice vivir juntos, procrear, auxiliarse mutuamente. Aunque debe tenerse muy claramente que la finalidad no es solo procrear, porque si no, si así fuera, evidentemente no se admitirían, qué sé yo, matrimonio, por ejemplo, entre ancianos, o el matrimonio en artículo de muerte, o de personas enfermas, que sé yo, que eventualmente van a morir. En Chile, en nuestro país, el matrimonio se secularizó con la entrada en vigencia de la ley de matrimonio civil el año 1885. Sin embargo, la actual ley 19.947
establece, ¿cierto?, que los matrimonios celebrados ante entidades religiosas y que gocen de personalidad jurídica, de derecho público, va a producir los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre que se cumplan ciertas determinadas exigencias que vamos a estudiar luego. Ahora, para poder contraer matrimonio, tenemos, o la ley establece ciertos requisitos. Y vamos a distinguir entre los requisitos de existencia y los requisitos de validez. ¿Cuáles son los requisitos de existencia del matrimonio? Primero, lo que ya hemos dicho, la diversidad de sexo de los contrayentes, el consentimiento de ambas partes y la presencia del oficial de registro civil. Diversidad de sexo, consentimiento de las partes, ¿cierto? Y presencia del oficial del registro civil. La falta de algunos de estos requisitos produce como sanción, a ver, ¿quién sabe? ¿Cuál sería la sanción si faltan los requisitos de existencia? ¿Nadie? Bueno, la inexistencia del matrimonio. La inexistencia del matrimonio. Claro, piensen si se casan dos mujeres, por ejemplo. ¿Es válido ese matrimonio? ¿Es válido ese matrimonio en Chile? Si se casan dos hombres. No, claramente que no, ¿cierto? Es evidente que esa unión, aunque se produzca, no es matrimonio para nuestra legislación. Y para eso no se requiere un tribunal, ¿cierto?, que lo resuelva de esa forma. Porque es la propia ley la que justamente prohíbe que se pueda producir una situación de ese tipo. Ahora, yo puedo celebrar el matrimonio, qué sé yo, ante la Presidenta de la República, el Ministro de Justicia, o el Contralor General de la República, por ejemplo, o ante cualquier funcionario. No, por cierto. ¿Por qué? Porque esa unión no se celebró, ¿cierto?, ante el único funcionario que puede autorizarlos, que es el oficial civil. Ahora, no crean que estas situaciones no se han producido. En algunos casos, por ejemplo, el matrimonio ha sido contraído ante funcionarios diplomáticos, pero es evidente que ellos no están autorizados para celebrar el matrimonio. La Corte de Apelaciones ha justamente declarado nulo algunos matrimonios que han sido celebrados de esa forma, ante el cónsul, por ejemplo, de Chile. Entonces, el matrimonio, si falta alguno de estos requisitos,
es inexistente. ¿Y cuáles son? Bueno, además está decir que el consentimiento de las partes aquí es fundamental, ¿eh? Pero también, por lo tanto, también si falta ese consentimiento libre y espontáneo, evidentemente el matrimonio también va a ser inexistente. Ahora, ojo que en relación al consentimiento es importante tener presente que el Código Civil admite que ese consentimiento pueda manifestarse a través de mandatarios. El artículo 103 del Código Civil lo establece. Yo puedo otorgarle mandato a alguien y facultarlo entonces para que concurra a mi nombre a celebrar el matrimonio. Ahora, evidentemente que ese mandato eh, tiene que tener ciertas características, ser bastante exigente en relación a la posibilidad de otorgar mandato. Por lo pronto va a ser especial, solemne, o sea, se va a otorgar por escritura pública, y debe claramente indicarse el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario. No necesitamos, ¿cierto?, eh, ahondar en las razones que explican justamente el cuidado que el legislador emplea en esta materia. Bueno, y dijimos que conjuntamente con los requisitos de existencia concurrían requisitos de validez del matrimonio. Y estos requisitos de validez del matrimonio son el consentimiento libre y espontáneo, la capacidad de los contrayentes para celebrar el matrimonio y el cumplimiento de, y aquí está envuelto también la condición de solemnidad del matrimonio, el cumplimiento de ciertas formalidades legales. Veamos el primero requisito de validez. Este consentimiento libre y espontáneo, es decir, que esté exento de vicios. ¿Y cuáles son los vicios que puede adolecer el consentimiento en materia matrimonial? Son básicamente el error o la fuerza. Claro, piensen en el error acerca de la identidad de la persona de uno de los contrayentes. O respecto a alguna de las cualidades personales que atendía a la naturaleza y los fines del matrimonio es determinante también para otorgar el consentimiento. Por ejemplo, ¿eh?, alguien se casa ignorando que la otra persona con la que contrae nupcias era estéril o impotente. Evidentemente eso también determina la posibilidad de un error. Esto perdido, ciertamente, vigencia con las nuevas leyes, pero
Y el otro vicio relevante justamente es la fuerza. Va a faltar el consentimiento libre y espontáneo si ha habido fuerza ocasionada ya sea por una persona o por una circunstancia externa que hubiera sido determinante para contraer el vínculo. ¿De acuerdo? Esos son los dos vicios que pudiera perjudicar el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes. Y que es uno de los primeros requisitos de validez del matrimonio. Ahora, ¿qué otro requisito de validez tenemos? Hablábamos de la capacidad de los contrayentes y la ausencia de impedimentos dirimentes. En materia de matrimonio, las incapacidades se llaman impedimentos. La regla general, igual que en materia patrimonial, es que todas las personas sean capaces. Por lo tanto, no hay más impedimentos que los que la propia ley, en este caso, va a señalar. Dicho de otra forma, para contraer matrimonio, los sujetos deben ser capaces de celebrarlo, lo que exige la ausencia de impedimento o de incapacidad. Y estos pueden ser de dos categorías. Los que se denominan impedimentos dirimentes, que son los que obstan a la celebración del matrimonio, de tal suerte que si no se cumplen, si no se respetan, la sanción va a ser la nulidad del vínculo matrimonial. Esos son los dirimentes. Y por otra parte tenemos los impedimentos impedientes. El Código Civil lo llama prohibiciones también. Y que en este caso la sanción no produce nulidad, sino más bien otro tipo de sanciones. Entonces, recapitulando, los impedimentos pueden ser de dos categorías. Impedimentos dirimentes, que corresponden a los que obstan a la celebración del matrimonio, y si no se respetan, traen como consecuencia la nulidad. Y por otra parte tenemos los impedimentos impedientes o prohibiciones, que en el fondo son ciertos requisitos que de no observarse traen como efecto sanciones específicas que determinan la ley, distintas a la nulidad. Veamos entonces primero los impedimentos dirimentes. Y ya empieza a complicarse un poco la cosa porque vamos a tener que hacer algunas subclasificaciones.
Porque aquí tenemos que distinguir los impedimentos dirimentes en absolutos y relativos. Impedimentos dirimentes absolutos y relativos. ¿Cuáles son los impedimentos dirimentes absolutos? Son aquellos que impiden el vínculo matrimonial con cualquier persona. Impiden el vínculo matrimonial con cualquier persona. ¿Cuáles serían estos? El vínculo matrimonial no disuelto, o sea, un vínculo anterior, no disuelto. Una persona puede efectivamente divorciarse, pero mientras no lo haga, hay una sentencia que así lo declare y una inscripción en el registro civil, no podrá celebrar otro matrimonio, mientras no se disuelva. Este es un impedimento de carácter universal, que en general está contemplado en casi todas las legislaciones. Con excepción a algunos países islámicos que efectivamente, a diferencia nuestra, aceptan la poligamia. Argelia, Marruecos, Egipto, Túnez. Son algunos ejemplos de países en los que no tiene, de alguna manera, aplicación lo que estamos señalando. Ahora, cosa distinta si efectivamente ese matrimonio este, es declarar la nulidad del mismo o del divorcio. Patricio pregunta si los matrimonios son válidos solo en Chile. Vale, o sea, si un matrimonio realizado en el extranjero tiene validez acá. Hay un mecanismo de homologación de esos matrimonios, Patricio, y hay algunos requisitos también que deben cumplir ese matrimonio celebrado en el extranjero para que pueda tener validez en Chile, deben necesariamente inscribirse. Y desde esa inscripción va a tener plena validez en nuestro país. Evidentemente debe cumplir con las condiciones que hemos ido señalando. O sea, el matrimonio, por decirlo de alguna forma, entre personas de igual sexo, no va a ser autorizado en Chile. ¿De acuerdo? Vínculo matrimonial no disuelto, entonces. El primero de los impedimentos dirimentes absolutos. O sea, que obstan a la celebración del matrimonio con cualquier persona. Otro dice relación con la edad. Los menores de 16 años no pueden simplemente contraer matrimonio. No va a ser autorizado efectivamente el matrimonio con un menor de 16 años. Y evidentemente si se celebra cierto matrimonio en esas condiciones, ¿vale? Con menores de 16 años, la sanción es la nulidad también. Un tercer impedimento, diríamente absoluto,
dice relación con la privación del uso de la razón, o el sufrir de la persona un trastorno o anomalía psíquica. Evidentemente debe estar fehacientemente diagnosticada, de forma tal que impida absolutamente formar una comunidad de vida, o la comunidad de vida que importa justamente, que implica el matrimonio. Como puede observarse, se comprenden dos situaciones aquí, distintas, ¿cierto? La privación de la razón y la existencia de un trastorno o anomalía psíquica. La privación de la razón, la demencia. ¿Y por qué creen ustedes que la privación de la razón puede significar motivo que justifique el impedimento? Bueno, hay una razón que es eminentemente jurídica y que tiene que ver con los requisitos que ya hemos analizado precedentemente. La imposibilidad de manifestar la voluntad. En general, las personas privadas de razón, ¿cierto?, están imposibilitadas justamente de manifestar el consentimiento. Ahora, aquí no es necesaria una declaración de interdicción, una sentencia que declare esta situación. Basta que la demencia exista al momento de contraer matrimonio para que opere efectivamente el impedimento. Entonces hemos visto impedimentos dirimentos absolutos, el vínculo matrimonial no disuelto, que sea menor de 16 años, la privación del uso de la razón u otra anomalía psíquica, ¿cierto? Y también incluiremos entre los impedimentos dirimente absolutos la carencia de suficiente juicio y discernimiento para comprender y comprometerse en los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Este impedimento no estaba en la ley anterior, se contempla ahora en el artículo 5º, número 4 de la ley de matrimonio civil. Y ha comprendido en el fondo, en este caso, el de aquel que sin padecer una enfermedad psiquiátrica carece en el fondo de madurez necesaria para entender y asumir las obligaciones y deberes propios del matrimonio. Y por último también, por ejemplo, podríamos pensar ahí en una persona que es incapaz de desarrollar una actividad que le permita la obtención de recursos indispensables para mantener a su familia. Y por último, dentro de los impedimentos dirimentes absolutos, está la imposibilidad de expresión clara de voluntad por cualquier medio. La ley anterior
el consentimiento debe expresarse de palabra o por escrito. Hoy, en cambio, la ley permite, ¿cierto?, que se pueda manifestar por medio de un lenguaje de señas. En ese caso, ¿cierto?, no habría imposibilidad de expresión clara de la voluntad justamente para contraer matrimonio, para manifestarse esa voluntad. Y por otra parte, entonces, eso era el catálogo de impedimentos dirimentes absolutos. Pero también mencionamos los impedimentos dirimentes relativos. ¿Cuáles son estos? Son los que impiden el matrimonio con una persona determinada. Vean la diferencia. Los impedimentos dirimentes absolutos impedían el matrimonio con cualquier persona. Esto es con ciertas personas determinadas y que están más bien vinculadas al parentesco. El parentesco de ascendencia o descendencia por consanguinidad o afinidad. Ya vamos a explicar esto. El parentesco colateral por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, y el que dice relación con la imposibilidad de contraer matrimonio respecto del adoptado con sus parientes biológicos. Y también hay un impedimento dirimente relativo que dice relación con el cónyuge sobreviviente no puede contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiera formalizado investigación en el homicidio de su mujer o marido, o quien hubiese sido condenado como autor cómplice o encubridor de ese delito. La ley de matrimonio civil, entonces, respecto a estos impedimentos relativos, claro, los casos de parentesco son más bien claros, ¿no? La ley dice, la ley de matrimonio civil establece que no van a poder contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, y los colaterales por consanguinidad hasta en el segundo grado. O sea, no puede un padre, por ejemplo, casarse con su hija, o un yerno con la suegra. No pueden casarse los hermanos. Sí podrían hacerlo los cuñados, situación que además es bien frecuente. Y en el caso de los hermanos, rige esa prohibición, sea que se trate de hermanos de doble conjunción, o sea, hermanos carnales, o de simple conjunción, medio hermanos. Ahora, la prohibición de casarse con el imputado, ¿cierto?, contra quien se hubiera formalizado investigación por el homicidio del marido o mujer, o con quien hubiera sido condenado, ¿cierto?, como autor cómplice o encubridor de ese delito,
se explica o se fundamenta en evitar que una persona estimule, por ejemplo, a su amante a matar a su cónyuge, para después casarse con ella. O sea, tiene un fundamento, como dijimos, ético. Dijimos que las normas del derecho de familia tenían un componente de ese carácter. Bueno, esto es una demostración de aquello. Evitar que una persona pueda estimular a otra para matar al cónyuge. Y después se casan como si nada. Y por supuesto la del adoptado, con respecto también a sus parientes biológicos, porque el adoptado se asimila justamente a un hijo, por lo tanto sigue la misma suerte. Esos son los impedimentos dirimentes relativos. Estamos refiriéndonos, acuérdense, a la capacidad para celebrar matrimonio. Que exige justamente la ausencia de ciertos impedimentos. Y dijimos que esos impedimentos podían ser de dos categorías, ¿eh? Los impedimentos dirimentes, absolutos y relativos. Estoy rebobinando efectos que no se pierdan, ¿eh? Pero también dijimos que habían impedimentos impedientes o prohibiciones. Dijimos que respecto de ello, a diferencia, ¿cierto?, de los impedimentos dirimente absolutos relativos, que traen aparejado la nulidad del matrimonio, estos tienen otras sanciones específicas que determina la ley. Y que básicamente son la falta de consentimiento en el caso de los menores de 18 años. Claro, porque siendo mayor de 16 y menor de 18, con, para contraer matrimonio requieren del ascenso que se denomina, o la licencia, del permiso de los padres o ascendientes próximos. Ahora, si igualmente contrajeran matrimonio, o del juez en su caso también, el juez podría autorizar también ese matrimonio. Pero en este caso, ciertamente, si contraen matrimonio, la sanción no es la nulidad del matrimonio. El matrimonio va a ser válido, pero va a traer aparejado, como dijimos, otro tipo de sanción, ¿eh? Los ascendientes podrían desheredar a ese hijo o hija. Podrían revocar una donación que se le hubiera hecho al menor antes del matrimonio. Inclusive en casos graves puede también privarlo del derecho de alimento. ¿Se va entendiendo? Voy lento para que se vaya captando de mejor forma y no se agoten tanto. Pero se va comprendiendo lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿No? Parece que están todos en otra.
Se había cortado nuevamente la señal. ¿Van entendiendo lo que estamos explicando? Vimos ya entonces la falta de consentimiento en el caso de menores de 18 años como impedimento de provisión. El otro dice relación, como les señalaba, con el impedimento de guarda, que efectivamente impide contraer matrimonio al menor de 18 años con su tutor o curador. Si este tutor no da cuenta de la administración que debe rendir, ¿cierto? Al final del ejercicio de su tutoría o curaduría, o si no se encuentra judicialmente probada, es causal de impedimento de celebración del matrimonio, eventualmente entre este menor de 18 años con el curador o tutor. Un tercer impedimento de provisión, dice relación con lo que la ley denomina el impedimento de segundas nupcias, que contempla dos hipótesis diferentes. Primero, que el sujeto que teniendo hijos de un matrimonio anterior bajo su potestad o tutela o curaduría pretenda casarse nuevamente, debe previamente efectuar un inventario solemne de los bienes que administra y que sean propiedad del hijo. Ahora, ¿cuál es la sanción aquí? Es que si no lo hace, puede perder el derecho a sucederlo como legitimario o heredero a intestar. Impedimento de segundas nupcias. Y por último, dentro de los impedimentos de provisiones, tenemos el de la mujer embarazada que quiera contraer un nuevo matrimonio. Cuando efectivamente el matrimonio ha sido declarado nulo o disuelto y se encuentra, ¿cierto?, en condición de embarazo, no puede casarse antes del parto. Si por el contrario no existen señales de embarazo, debe esperar el plazo de 270 días para poder casarse nuevamente. Por supuesto que se puede comprobar fehacientemente ante un tribunal que ella no está embarazada y ese plazo relativizarse o dejarse sin efecto. Ahora, ¿cuál es la sanción aquí? Si contraviene la norma y surgen dudas respecto a la paternidad del hijo y el tema se resolviera por resolución judicial, ambos padres van a ser solidariamente responsables de indemnizar todos los perjuicios y costas que se hayan ocasionado a terceros por la incertidumbre paternal. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto?, las formalidades legales para contraer matrimonio, para no perdernos. Probablemente vamos a retomar un poquito lo que hemos estado viendo aquí casi al final de la clase. Y como les digo, vamos a retornar el miércoles con estas formalidades legales para contraer matrimonio. Vamos a referirnos también
¿cierto? Este matrimonio celebrado en el extranjero, pregunta que hizo Patricio. Vamos a ver quiénes no pueden celebrar matrimonio. Y finalmente vamos a ver los efectos del matrimonio legalmente celebrado. Pero prefiero dejarlo hasta aquí para, para, para que efectivamente puedan descansar un poco de lo tedioso que ha sido o lo árido de los contenidos en esta primera parte. Vamos a remitir de todas formas la materia, el Power. Vamos a procurar de que esté la próxima vez para que puedan ir siguiendo más detenidamente el asunto. Y no sé si hay alguna consulta en particular, alguna pregunta en específico. Parece que no. Las evaluaciones. Bueno, vamos a ver eso. Sí, yo suelo hacer trabajo, ¿eh? Suelo hacer a poner algún tema eh, específico que ustedes desarrollan, ¿eh? Este, alguna pregunta en particular que fundamentalmente he atendido los contenidos que hemos estado viendo para que ustedes puedan desarrollarlos adecuadamente, ¿eh? Y como una especie de foros, digamos, que podemos abrir para que ustedes puedan opinar. Lo que me interesa es que efectivamente participen y opinen respecto a esos foros, eh, pero yo creo que van a estar circunscritas las evaluaciones, digamos, en ese tenor. ¿Alguna otra consulta? Si requieren algún tipo de material complementario, bueno, podemos ir viendo en el desarrollo de las clases. Pueden solicitármelo, no hay inconveniente. Yo voy a ir agregando también en el aula virtual algunos temas que pueden ser de su interés y que permiten de alguna manera contenidos que hemos estado visualizando. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos encontramos el próximo miércoles. Eh, Lamento, digamos, las interrupciones que tuvimos. Las corregiremos eh, a partir de las próximas clases. Y nada, que tengan buen día todos y descansen, ¿no? Sobre todo aprovechen de descansar. Así que nos reencontramos entonces el próximo miércoles. Un abrazo a todos.